Vamos a hablar del libro que lleva el título de La educación de ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, perteneciente a las autoras Silvina Girn, Silvia Grimberg y Victoria Abregú. Es un texto muy conocido, forma parte de la currícula del nivel superior y que sirve justamente para poder pensar aquello que estamos haciendo y a lo que pertenecemos. Es decir, en relación con la práctica profesional docente y con aquel propósito formador que tenemos los docentes para poder abordar la idea de la escuela, de la educación, de lo que significa y de los diferentes tipos de análisis que se suscitan alrededor de este fenómeno que es multidimensional. Citando específicamente el capítulo número 2 de este libro que lleva, digamos, el título a modo de interrogación, ¿no? Es una pregunta que dice: ¿cuándo se inventó la escuela? La escuela es un fenómeno social y cultural y que justamente tiene una conexión con la primera interpretación que se da en el capítulo número 1, cuando las autoras dicen que la educación es social, cultural e histórica, por lo tanto es un concepto polisémico, es decir, que tiene varias interpretaciones y que no puede explicarse, digamos, de una forma muy superficial o en una charla de 5 minutos. Las autoras nos proponen, antes de llegar a lo que significa la reproducción y la producción dentro de la escuela, un análisis previo que tenemos que tener en cuenta. Para poder saber cómo fueron los modos de institucionalización en el pasado, las autoras hacen una introducción diciendo, bueno, en primer lugar, lo que ya dijimos, que la escuela posee un carácter natural y contingente. Atención con esto porque es muy importante. ¿Por qué la escuela posee un carácter natural y contingente? Porque la escuela se adapta a los cambios sociales, a las organizaciones. La escuela atraviesa por tiempos de crisis, bonanzas económicas, situaciones de conflictos. La escuela también conlleva un proceso intercultural, a un intercambio. Entonces la escuela tiene un carácter que es contingente porque se adapta a la sociedad. Dentro de los modos de institucionalización que se han suscitado en el pasado, específicamente las autoras van a decir que el propósito central de este capítulo es nada más y nada menos que entender la institucionalización del sistema escolar, tal y como lo conocemos. Entonces, las autoras desarrollan un eje cronológico de esto que es descriptivo, diciéndonos que en el pasado las primeras sociedades, para poder sobrevivir, realizaron prácticas culturales que estaban ligadas a la idea de supervivencia, la caza, la recolección, y que fue instituyendo diferentes acciones para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para poder vivir y reproducirse en sociedad, y se transformaron en prácticas culturales. Estas prácticas culturales después tuvieron una transformación y definieron a las rutinas, que en este caso las rutinas están impregnadas, van a decir las autoras, de prácticas que son culturales. Es decir, el hombre, en esta figura, vamos acá a describirla como la figura A, que lleva el título de prácticas culturales, era un hombre nómade que trataba de sobrevivir, que trataba de cazar, que trataba de enfrentarse con otros pueblos para tener siempre una idea de supervivencia. El hombre luego pensó que estas prácticas podían ser transmitidas y ocurre un fenómeno, ocurre una situación en medio de esto que es justamente el proceso de nómades a sedentarismo o de nómades a sedentarios. Y cuando el hombre se transforma en sedentario, justamente recupera ese conocimiento ligado a la supervivencia, al desarrollo de la existencia, y lo transforma en prácticas culturales que van a definir las rutinas. El ejemplo más claro es el hombre tenía una forma de cazar, tenía una forma de abordar el tema de la caza, de los animales, de la vestimenta, de la aparición del fuego, de la cocción, de un montón de cuestiones que son elementos de análisis
que tienen un carácter antropológico y social y que se transformaron en rutinas. Así es que las autoras resaltan la idea de alimentarse, de sentarse en una mesa, de ir al baño, de vestirse, rutinas impregnadas de prácticas culturales. Una vez que estas rutinas han sido definidas ya el hombre como hombre sedentario, se da otro fenómeno que aquí aparece justamente en la definición de las rutinas, aquellos saberes y destinatarios. Aquí aparece un rastro muy importante que justamente plantea en este texto dos preguntas interesantes que tienen que ver con la práctica docente: el qué y el para qué. Es decir, qué y para qué. Y esto tiene que ver con los saberes y los destinatarios. Y tiene una relación con los componentes, tanto de la idea de la sociedad como también del trabajo, en este caso de la escuela, como aparato institucionalizado y masificado. Estos saberes fueron una recuperación de esas series de rutinas instituidas a través de prácticas culturales. Entonces el hombre, una vez que ya se transformó en un hombre sedentario y definió una serie de rutinas para cazar, para vestirse, para sobrevivir, para hacer guerras, etcétera, etcétera, instituyó saberes. Esos saberes fueron recuperados de esas rutinas y la sociedad en su progreso comenzó a decir, bueno, está todo bien, pero ahora esos saberes tenemos que transmitirlos, es decir, esos saberes tienen que ser recuperados. ¿Cómo hacemos para cultivar el maíz? ¿Cómo hacemos para trabajar la tierra? ¿Cómo hacemos para hacer guerra? ¿Cómo hacemos para cazar un determinado animal? El hombre comenzó a decir y a entender en este punto del eje cronológico que habían saberes, pero que tenían que tener unos destinatarios. Entonces ahí justamente aparece qué tipo de saber, ligado a la guerra, ligado al alimento, ligado al trabajo de la tierra. ¿Qué tipo de saber? ¿Y para quiénes? ¿O para qué? ¿Para la guerra, para la caza, para la existencia, para la subsistencia? ¿Para qué? Entonces comienza a pensar en los posibles destinatarios. Ahí viene justamente aquella división que tiene que ver con la sociedad, es decir, determinados actores sociales para la guerra, determinados actores sociales para la caza, determinados actores sociales para el cultivo, para el sacerdocio, en fin, diferentes saberes divididos para actores sociales que podían llegar a ser parte de esos saberes, aprenderlos y justamente llevarlos a la práctica. Entonces aquí comenzamos a tener relación con los componentes sociales y también componentes de la escuela, que la escuela se va a encargar tiempo más tarde de transmitirlo, ser parte a través de las diferentes programaciones, de las diferentes planeaciones o planificaciones. Es decir, ahí también encontramos que existe una relación de los componentes, el qué y el para qué, que mucho tiempo después, la escuela también pudo apropiarse de esos primeros componentes. Vamos así entonces recorriendo este eje cronológico y llegamos a lo que el tipo de educación que se suscitaba en aquel tiempo histórico, en el inicio de la sociedad como civilización. Entonces la educación de aquel tiempo era para la vida y por medio de la vida. Y así es que llegamos al último punto de este eje cronológico, donde se produce el acopio de los bienes culturales y surge la idea tan valiosa de la transmisión de estos saberes. El acopio de esos bienes culturales tiene que ver justamente con la idea de la sistematización en algún punto de todos aquellos saberes que tienen un recorrido, un inicio, que tienen un desarrollo y que se van transmitiendo de generación en generación. Justamente, en primer lugar, bueno, hay que tener en cuenta la transmisión oral, el aprendizaje por imitación, el aprendizaje de padre a hijo, todos estos puntos que van desarrollando las autoras. Pero nosotros estamos justamente abordando, tratando de entender cómo se da la reproducción y cómo se da la producción. En primer lugar, teniendo en cuenta este eje cronológico, si nosotros analizamos el punto A, prácticas culturales, y el punto B, definición de las rutinas, vamos a ver que hasta aquí hay una reproducción. Una reproducción inicial que tiene que ver con esas prácticas culturales que le dan definición a las rutinas. Por lo tanto, para que haya una definición de rutinas, hubo una reproducción de acciones. Ciertas acciones que el hombre reconsideró
puso en valor y las transformó en rutinas porque le servían para sobrevivir. Esa reproducción tuvo una construcción un poco más sólida y un desarrollo bastante importante cuando aparecen los saberes, es decir, aquella elección de esos saberes y los destinatarios para que se pueda, digamos, transmitir ese saber durante un tiempo determinado y que no se pierda, es decir, que sirva para que sea, digamos, un trasvasamiento de generación en generación. Entonces también ahí se da el acopio de esos bienes culturales que tienen que ver con la educación para la vida y por medio de la vida. Este acopio de los bienes culturales nos permite establecernos en la última idea, que es la idea de la transmisión. La idea de la transmisión es muy importante porque aquí surge justamente lo que discute la escuela, la transmisión de conocimientos, los diferentes enfoques que van, digamos, pensando o ideando esta idea de transmisión, críticas, puntos de partida para poder repensar la acción docente. Es decir, esto tiene un fundamento histórico y las autoras dicen que se da a través del acopio de esos bienes culturales. Bueno, pero hasta aquí solamente hablamos de reproducción, es decir, reproducir lo que otro nos enseñó. Pero ¿cuándo se produce la producción? La producción del conocimiento es muy interesante porque las autoras van a decir que el hombre, a través del desarrollo de este eje histórico, no solamente es parte de la reproducción, sino también que va produciendo un determinado conocimiento. Por ejemplo, cuando el hombre tuvo que pensar en saberes y destinatarios y preguntarse qué y para qué, tuvo que imaginarse, por ejemplo, cuando iba a trabajar la tierra, qué tipos de herramientas iban a servir para abrir la tierra, para sembrar. Entonces aparece la invención de la azada, del rastrillo, de la pala, de un montón de herramientas que sirvieron para el cultivo, para el desarrollo agrícola, que el hombre tuvo que imaginar. Entonces, en ese punto de partida, la indagación textual en este segundo capítulo del ABC de la pedagogía nos indica que específicamente la producción se establece cuando el hombre imagina. En este tiempo histórico, en ese tiempo histórico determinado, el hombre imaginó una herramienta inventiva para poder trabajar la tierra. El hombre también tuvo que imaginar cómo desarrollar la vestimenta. Ahí también existe otro claro ejemplo de producción. Cuando el hombre imagina, el hombre está produciendo. Si nosotros queremos tener un ejemplo de producción contemporánea, podríamos pensar, por ejemplo, en lo que ha pasado con el desarrollo de la teoría de la relatividad, el caso de Albert Einstein, el matemático tan conocido, que justamente desarrolló esta teoría, pero también tiene que ver con la imaginación. Es decir, el mundo tuvo una producción de conocimiento determinado en un tipo de disciplina o ciencia que tiene que ver con el sentido de la producción. Ahí vemos que el hombre tuvo que imaginar para desarrollar una teoría, por lo tanto se da el proceso de producción. Un ejemplo de producción contemporánea ligada a nuestros tiempos y a todo lo que aparece en sociedad puede ser, por ejemplo, la aparición de la red social Facebook, que su creador tuvo que pensar en algo para poder ayudar a sus compañeros de la universidad o del estudio, y en función de eso aparece esta red donde las personas se relacionan, que va dando paso justamente a diferentes redes y almacenamiento de datos que hoy son muy importantes, por ejemplo, para poder trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Todo tiene un antecedente. Entonces, ahí vemos que la idea de producción está ligada a la imaginación del hombre y en construir un invento determinado que sea de utilidad para la sociedad.